Buenos días. Tengo que confesarles que este formato me hace sentir un poco como si estuviera enviando un mensaje en una botella. Espero que les llegue. Lo que quiero hacer en los próximos minutos es realmente muy simple. Hablarles un poco de una de las reflexiones más ricas que conozco sobre la cuestión que nos reúne. No es un texto de la lengua castellana. Se trata de un ensayo de Virginia Woolf llamado On Being Ill, estar enferma. Este escrito es relativamente poco conocido. Fue publicado en 1926 en la revista New Criterion e incluido en los años subsiguientes en algunas antologías. La crítica ha propendido a ignorarlo, pero es un precursor tan considerable de la especulación moderna sobre la literatura y la corporalidad que quisiera proponerlo como encabezamiento o epígrafe a las presentaciones de los próximos días. 1926 fue un año crucial en la trayectoria de la escritora, que por entonces componía su gran novela Hacia el faro, y también un breve ensayo sobre el cine, donde afirmaba que la potencia de este arte, por entonces germinal, se debe a que en la pantalla todo parece más real que en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque allí vemos las mismas cosas que en el mundo, pero de una manera peculiar. Las contemplamos, dice Woolf, tales como son cuando nosotros no estamos allí. Observamos la vida como si no fuéramos parte de ella. Retengan por favor esta idea. En el cine, en todo caso el cine de 1926, en blanco y negro y también mudo, podemos observar la vida sin nosotros. Y retengan también algo que la escritora anotó en su diario ese mismo año. Cito: ahora voy a escribir las primeras páginas del más grande libro de la historia. Este libro estará hecho solamente, íntegramente, con mis propios pensamientos. Supongan que uno pueda capturarlos antes de que se conviertan en obras de arte. Agarrarlos calientes y súbitos como emergen en la mente. Pero por supuesto no se puede, porque el proceso del lenguaje es lento y engañoso. Una tiene que detenerse para encontrar una palabra y encima está la forma de la oración, requiriendo que la rellenemos. Allí termina la cita del diario de Virginia Woolf. He citado estos dos breves parágrafos de 1926 porque las figuras que consignan reaparecen en indiferentes atuendos en Estar enferma, este ensayo cuyas 13 páginas comienzan declarando el asombro de que a pesar de que estar enferma es tan común, a pesar de que son tan asombrosos los países interiores, los páramos y desiertos del alma, los antiguos y tenaces robles que tal circunstancia revela, la literatura ha ignorado casi completamente las perspectivas que la enfermedad nos abre. No hay novelas, dice Woolf, sobre la influencia ni poemas sobre el tifus. ¿Por qué? Porque durante milenios, sostiene, la literatura del linaje europeo, con demasiadas pocas excepciones, ha dejado claro que su objeto preferido es la mente. La literatura, acusa Woolf a la entera tradición, ha ignorado el cuerpo como si apenas fuera una lámina de cristal a través de la cual observamos claramente el espectáculo exterior en lugar del lente irregular y mal pulido que se empaña o agudiza sin cesar mientras la vida nos dura. En vano buscaremos en esta tradición la crónica de, cito, las grandes guerras que el cuerpo libra por sí mismo, con la mente como esclava, en la soledad del dormitorio, contra el asalto de la fiebre o el inicio de la melancolía. En vano buscaremos el relato de las alternativas por las que pasa, cito de nuevo, este monstruo, el cuerpo, este milagro, su dolor. Una vez más, ¿por qué?
Tal vez por el miedo de los literatos de aburrir, una novela que pusiera en su centro la influenza, ocupándose de la alternancia irregular de las olas de fatiga, las crisis de tos, el sube y baja de la fiebre, el éxtasis de los analgésicos, el movimiento pendular entre el desaliento y el alivio, pecaría para el lector de falta de argumento, incurriría en el vicio de lo amorfo. O tal vez esta desidia entre escritores de hablar del cuerpo, de escribir el cuerpo, se deba al hecho lamentable de que del cuerpo no sabemos cómo hablar, no solo los escritores en sus libros, sino también nosotros, los pacientes, en los hospitales y los consultorios. La pobreza de nuestras expresiones cuando un médico nos pregunta cómo nos sentimos contrasta con la exuberancia que le dedicamos a la expresión de nuestro odio o nuestro amor. No disponemos del idioma primitivo, sutil, sensual, obsceno. Estas son las expresiones de Woolf: primitivo, sutil, sensual, obsceno, que nos permitiría comunicar algo del cambio profundo que sufre nuestro mundo cuando hemos contraído una dolencia. Y nuestra biblioteca, una vez más, no nos ayuda, repletas como está de los textos de, cito a Woolf, gente que escribe sobre las acciones de la mente, los pensamientos que les vienen, sus nobles planes, cómo ha civilizado el universo. Muestran a la mente ignorando el cuerpo desde la torre del filósofo o pateándolo como si fuera una vieja pelota de fútbol a lo largo de distancias de nieve y desierto en procura de la conquista o el descubrimiento. Fin de cita. En los escritos de nuestros precursores, el organismo propio es poco más que un fantoche torpe que la mente tironea, dice Woolf, un ciervo que invariablemente requiriera el rigor monótono del látigo. Y por eso nos precipitamos en la fascia cuando los tirones y latigazos provienen del cuerpo. Nos vemos forzados, cito de nuevo, a inventar palabras, y agarrando el dolor en una mano y una masa de puro sonido en la otra, como los habitantes de Babel deben haberlo hecho en el origen, las comprimimos juntas a ver si una palabra termina por formarse. Es patético. Pero ¿qué tiene Woolf para decir acerca de lo que según ella la tradición ha ignorado? ¿Cómo es estar enferma? El primer elemento de la experiencia que el texto identifica nos resulta familiar. La enfermedad aísla. Cuando desde el observatorio de nuestro lecho, cito, el entero paisaje de la vida yace remoto y bello como la costa cuando la vemos desde un barco que va adentrándose en el mar, entonces, ha terminado la cita, sabemos de la manera más inequívoca que la simpatía humana no puede alcanzarnos, que nadie puede ofrecérnosla, que es inevitable que los otros, aun los más íntimos, prosigan la construcción de sus mundos. El universo interpersonal se desvanece. Cito nuevamente. Esa ilusión, dice Woolf, de un mundo conformado de modo que resuena con cada gemido, de seres humanos tan ligados por necesidades y miedos comunes que una torsión de una muñeca sacude a la otra, donde no importa cuán extraña sea tu experiencia, alguien más la ha tenido, donde no importa cuán lejos viajes en tu propia mente, alguien ya ha estado allí, todo esto es una ilusión. No conocemos nuestra alma para no hablar del alma de los otros. Los seres humanos no van tomados de la mano hasta el final del camino. Hay una selva virgen enredada sin senderos en cada uno. Un campo nevado donde incluso la huella de las patas de los pájaros es desconocida. Allí viajamos solos y lo preferimos. Fin de cita. El dominio metafórico que Woolf escoge a lo largo de su ensayo para hablar del organismo enfermo o sano, del compuesto físico y mental, es el del paisaje. El paisaje sin cultivar, deshabitado, la selva virgen o el desierto. Es como si en la más perfecta soledad, la atención, al dirigirse al propio cuerpo,
avanzara por un espacio elemental de límites inciertos. El cuerpo que la enfermedad revela es un lugar. Y tal vez valga la pena recordar que la etimología de este término la hace remontar al latín lucus, que se refería a un claro abierto en una arboleda, consagrado a una divinidad, o una breve pradera limitada por el bosque que se destina a la fundación de, por ejemplo, una aldea. El cuerpo de Woolf es algo así, un área irregular y alumbrada, de topografía indecisa, cuyos bordes se pierden en zonas de oscuridad creciente, tanto que no podemos descubrir dónde exactamente comienza y termina. Residimos desde siempre en esa inmensidad, pero solo gracias a este milagro, su dolor, aparece lo que tiene de inhumano, de excesivo, de monstruoso. Tal vez pueda aclarar qué quiero decir con esto citando un pasaje donde Woolf se refiere no al cuerpo sino al cielo. Cuando estamos enfermos y sabemos de la manera más inequívoca que la simpatía humana no puede alcanzarnos, que nadie puede ofrecérnosla, cuando nos convertimos en desertores, dice Woolf, irresponsables y desinteresados y capaces, tal vez por primera vez en años, de mirar alrededor, de mirar para arriba, de mirar, por ejemplo, el cielo, el espectáculo nos abruma. Y permítanme una larga cita del ensayo. Woolf refiriéndose a la visión del cielo. Esto ha estado sucediendo todo el tiempo sin que lo supiéramos, dice. Esta incesante edificación y derrumbe de formas, este zarandeo de las nubes, estas caravanas de barcos y vagones de norte a sur, este incesante alzarse y caer de telones de luz y sombra, este interminable experimento con rayos dorados y sombras azules que velan al sol y lo desvelan, que levantan paredones de roca y los demuelen, esta actividad interminable con el derroche de quién sabe cuántos millones de caballos de fuerza ha quedado librado a su trabajo año tras año. El hecho parece merecedor de comentario e incluso de censura. Habría que escribir una carta de lector a los periódicos. Uno debería encontrarle un uso a todo esto. No deberíamos dejar que este cine gigantesco se proyecte perpetuamente en una sala vacía. Pero sigan mirando un poco más y verán con cómo una emoción diferente sumerge a los temblores de ardor cívico, porque lo divinamente bello es también divinamente desalmado. Recursos inconmensurables son empleados para un propósito que no tiene nada que ver con el placer humano o el humano provecho. Si todos nosotros yaciéramos helados y rígidos, el cielo seguiría experimentando con sus azules y dorados. Recordemos aquellas grandes guerras que el cuerpo libra por sí mismo, con la mente como esclava en la soledad del dormitorio que hace unos minutos mencioné. Esos combates son, en el espesor del organismo propio, equivalentes al interminable experimento que tiene lugar allá en la altura. Aquí, en el lugar mismo donde estamos, también sucede una incesante edificación y derrumbe de formas. Aquí también cantidades brutales de energía se emplean para cumplir propósitos enigmáticos. El espectáculo del cielo es un cine gigantesco que se proyecta en una sala vacía, pero el cine mismo, recordemos, que decía Woolf, nos muestra las cosas tales como son cuando nosotros no estamos allí. Observamos la vida como si no fuéramos parte de ella. Y un poco así se nos presenta en la dolencia el cuerpo, tal como es desde siempre sin nosotros, sin la conciencia parcial que sus trabajos dejan emerger, vasta residencia que apenas visitamos, destinada a arrastrarnos en su eventual derrumbe. En presencia de su descomunal, ardiente fábrica, queremos hablar y nos quedamos balbuceando. Pero estos balbuceos a los que nos condena la falta de aquel lenguaje primitivo, sutil, sensual, obsceno,
que jamás tuvimos, no agota los aspectos de la relación entre nuestras dolencias y las prácticas del lenguaje. La enfermedad hace otra cosa, nos hace leer, hablar y escribir de otras maneras que las que favorece la salud. Nos hace expresarnos, por ejemplo, de una manera abrupta, atropellada, como si febriles o exhaustos en nuestro lecho nos convirtiéramos en aquella autora del libro más grande de la historia que Woolf menciona en su diario, aquella autora empeñada en manifestar los pensamientos que emergen calientes y súbitos sin tolerar el lento y engañoso despliegue de las frases. Cito a Woolf de nuevo. Ay, confesémoslo, y la enfermedad es el gran confesionario, una infantil franqueza en la enfermedad. Cosas se dicen, verdades se exclaman, que la cauta respetabilidad de la salud oculta. Fin de cita. Es el tiempo de la verdad que no se formula en argumentos, sino que se exclama. Pero esta anárquica impulsividad es propia también de la práctica de lectura de la enferma, que, nos dice Woolf, no es capaz de tolerar el curso de una novela o un tratado. La enfermedad, dice, nos vuelve adversos a las largas campañas que la prosa exige. Fin de cita. No podemos ya seguir el lento apilarse de los módulos que componen, digamos, la masiva estructura de Madame Bovary. Pero en el naufragio de esta inclinación emergen acciones de lectura que son, dice Woolf, súbitas, intermitentes, intensas. No leemos ya siquiera poemas, sino fragmentos de poemas. Cito a Woolf. Quebramos una línea o dos y dejamos que se abran en la profundidad de la mente, que extiendan sus brillantes alas, que naden como peces multicolores en aguas verdes. Y ella misma cita un poema que dice: y con frecuencia por la noche visita los rebaños en los crepusculares médanos que se desplazan en densos grupos por las montañas, custodiadas por el viento lento y lánguido. De este modo, la enfermedad quiebra un poema, retiene estas líneas, de las cuales Woolf no nos dice quién es el autor, pero no importa. La lectura de la enfermedad ignora a los autores y aborda los textos un poco como si fueran las huellas de un ave en un campo nevado. Recogemos los signos en la página como indicios dejados por una criatura anónima y perdida. Y estas huellas nos atraen tanto más cuanto más incomprensibles. En efecto, cito a Woolf, en la salud el significado prevalece sobre el sonido, pero en la enfermedad, con la policía fuera de servicio, nos deslizamos detrás de algún oscuro poema de Mallarmé o John Donne, alguna frase en latín o griego, y las palabras nos entregan su aroma y se rizan como si fueran hojas, y nos bombardean con luz y oscuridad, y si al final aprendemos un sentido, es más rico por haber viajado lentamente con su floración bajo las alas. Sí. Fin de cita. Por eso, la modalidad de la lectura de la enfermedad es caracterizada por lo que designa la palabra inglesa rashness, la temeridad, la precipitación, incluso la imprudencia. La lectora se mueve por el texto como un ladrón que hubiera ingresado en un recinto y regresara pronto a su guarida para observar desde todos los costados su nueva adquisición. Lo clandestino y asocial de su lectura le permite sustraer a los autores más canónicos de las estructuras interpretativas que los apresan. Pensemos en Shakespeare, dice Woolf. En condiciones de salud, cito, su fama nos intimida, y todos los libros de todos los críticos embotan en nosotros el trueno de la convicción de que nada se interpone entre nosotros y él, convicción que, aunque ilusoria, es sin embargo una fantasía tan útil, un placer tan prodigioso, un estímulo tan fuerte para leer a los grandes. Fin de cita.
En la salud abordamos los textos de Shakespeare como campos cultivados, ciudades habitadas, países cartografiados, y sabemos en cada línea que alguien ha explorado lo que nosotros exploramos, comprendido lo que nosotros comprendemos, descubierto lo que nosotros descubrimos. Pero la dolencia les devuelve su irreducible, salvaje singularidad. Cito a Woolf otra vez. La soberana eminencia de la enfermedad no deja nada sino a Shakespeare y nosotros, y entre su arrogante poder y nuestra abrumadora presuntuosidad las barreras caen, los nudos se desatan y el cerebro vibra y resuena con Lear y Macbeth. Como ven, la escena es otra vez una batalla, y la lectura es un acontecimiento irrepetible. No hay ninguna garantía de que aquello que sucede en su curso deje rastros una vez que la tormenta haya pasado. No hay la menor certeza de que una vez concluido el trance podamos decir, ahora entendemos mejor a Shakespeare y de ese modo hemos incrementado el caudal de nuestra cultura. Pero, otra vez, no importa. La enfermedad nos infunde una indiferencia espontánea a la cultura, indiferencia que permite al mismo tiempo abordar un texto canónico como si nadie lo hubiera nunca leído y explorar las bibliotecas ignorando las jerarquías usuales. Estar enferma, el ensayo, concluye con una vertiginosa enumeración de los sucesos que consigna un libro del escritor Augustus Hare, que en la segunda mitad del siglo XIX le dedicó una vasta serie de interminables volúmenes a la crónica de sus viajes y a las proezas de familias aristocráticas inglesas. La época de Woolf consideraba sus informes de la sociedad tradicional como el punto más bajo en la jerarquía de lo escrito. Pero a la enferma esto no le concierne. Cito a Woolf. Si no es lo mejor de la literatura, nos gusta la peor. Es la mediocridad lo que aborrecemos. La mediocridad o la obediencia a la ley tal como rige en un mundo literario histórico que, como toda ley, cito a Woolf, se pone del lado de lo normal. Pero para los que sufren una leve alza de la temperatura, los nombres de Hare y Waterford y Canning despedirán siempre rayos de una luminosidad benigna. Fin de cita. Esta luminosidad es lo que la lectora enferma busca, como el paciente que se acomoda en su cuarto de modo que lo alcance el sol que admite la ventana. Esa virtud tónica busca cuando sigue página tras página las acciones inconexas de tal o cual duque, las preocupaciones de tal o cual dama, los desastres de tal o cual banquero, todos de algún modo iguales, todos meros nombres. Cito a Woolf. Porque la vida de entonces no era la de Charlotte o Luisa, era la vida de familia, de grupos, era un tejido, una red que se extendía y apresaba toda clase de primos y dependientes, a cada viejo empleado. Y la lectura sigue los hilos de esa trama, esa red, ese tejido, de manera flotante, deteniéndose en tal o cual nudo e ignorando muchos otros, desentendida de la expectativa corriente de coherencia. Es que no tiene el propósito de descubrir el sentido cifrado en estas crónicas, sino, la enferma, sumergirse en aquel dominio indeterminado e impalpable, ese efecto global que Woolf llama su atmósfera. Queda mucho que decir, pero nada de tiempo. Como mi exposición ha sido un poco abrupta, déjenme que reúna algunas de las piezas que he estado extrayendo de este texto de 1926. La tradición literaria europea, afirma Woolf, ha ignorado casi invariablemente el cuerpo, del mismo modo que cada uno de nosotros puede hacerlo, mientras, estando sanos, somos capaces de participar en el mercado usual de intercambios sociales. Pero la enfermedad, al mismo tiempo que nos sustrae de este dominio, fuerza nuestra atención a dirigirse al cuerpo donde emerge la atención, al cual permanece amarrada y que ya no aparece como un instrumento confiable, sino como un monstruo
un sitio inmenso de topografía exquisitamente irregular, del cual podemos explorar solo una región, un claro abierto, un área alumbrada que se pierde en franjas de progresiva oscuridad. Es también un campo de batalla. Allí se producen todo el tiempo escaramuzas que entablan fuerzas irresistibles y poblaciones exóticas que son indiferentes a nosotros, pero que nos imponen cuando sus signos cobran la forma de una dolencia, la concentración más exclusiva. El cuerpo, en la enfermedad, aparece o bien como si lo atisbáramos desde una distancia inaudita, o bien nos constriñera la más abrumadora proximidad. De esas dos maneras nos muestra que nuestra humanidad confina en cada milímetro con lo inhumano. Y me gusta pensar que estas polaridades de la experiencia corresponden a dos maneras de abordar textos que Woolf postula como extrañas a la tradición crítica del buen leer, pero son, piensa, las que practica la lectora enferma. Una es la lectura rapaz, arrogante, incivil, inculta, que aborda el texto como un coto de caza, que recorta frases, fragmentos de frases, palabras, letras, que las captura y hace de ellas un uso estrictamente personal. Y otra que sigue el despliegue de la red del texto desde la distancia, una lectura de sobrevuelo que quiere exponerse al pausado despliegue, no de su argumento, sino de su atmósfera. Y en cuanto a la escritura, ¿cómo concibe estar enferma una literatura que sería fiel por fin al cuerpo? La escritora no lo dice, pero no es extravagante suponer que no esperaba de los nuevos escritores simplemente que hablaran de la corporalidad como los antiguos hablaban de la mente, lenta y engañosamente, respondiendo a las demandas de la sintaxis, rellenando frases que fueran los módulos de vastas arquitecturas ordenadas. Podemos conjeturar que pensaba en una literatura que se desplegara siguiendo una dinámica análoga a la que sigue la lectura de la enfermedad, oscilando entre el registro rapaz de los movimientos calientes y súbitos de un pensamiento que es a la vez emoción y movimiento orgánico, y la exploración por medio de un idioma tan primitivo, sutil, sensual, obsceno, como sea posible, de la topografía de ese extraño lugar, el cuerpo propio e impropio, remoto e íntimo, donde todo en el mundo sucede. Muchas gracias.